venido a grabar uno de los deportes más internacionales dentro del mundo tradicional y que incluso ha salido en la televisión. Bienvenidos a Funafuti 360. Nueva cámara, nuevo formato y nuevo vídeo. Hemos comprado una camarita con la que vamos a poder hacer muchas cosas y precisamente la de hoy es poder grabar a Aizkolaris, que son los cortadores de troncos, en este caso de todo lo que sería el término Euskal Herria. Para ello pues nos vamos hasta Mendaro, que está en Guipúzcoa, y vamos a grabar con Odei Ezpeleta, que es doble campeón del País Vasco y además ganador del Hacha Dorada en el año 2021. Tío, pues a mí lo que me molaría saber es exactamente qué es un Aizkolaris, porque me parece súper curioso. Bueno, pues para poder entender el vídeo de hoy hay que hablar del Aizkolari. El Aizkolari, que es un término además que proviene del euskera, que significa las personas que portan o que trabajan con las hachas. Entonces es interesante saber que pues, el origen, como de la mayoría de los deportes que hemos grabado ya previamente, viene del mundo rural, concretamente de las personas que pues, trabajaban, digamos, con la madera, ¿no? Entonces se empezaron las cuadrillas a envalentonar unas contra otras, a apostarse, digamos, a ver quién cortaba más rápido, quién cortaba más fuerte, y bueno, pues fue todo surgiendo en base a apuestas pequeñitas que se hacían en los pueblos y fue creciendo todo eso hasta ser luego un fenómeno de masas. Se ha concentrado una inmensa muchedumbre para presenciar las pruebas del Campeonato de España de Aizkolaris, en el que contienden los 7 mejores cortadores de troncos, 3 guipuzcoanos y 4 navarros. El otro gran actor principal de este vídeo es sin duda la madera. Sin la madera no sería posible nada en este deporte y concretamente suele utilizarse el haya como madera de referencia. Lo que es muy interesante también de saber es que la madera se trabaja. Para ello requiere una preparación especial que veremos a continuación. Tanto Odei como su padre nos contaban que el proceso de preparar el tronco muchas veces no está tan visto o simplemente se ve directamente ya a los cortadores en la plaza cortando los troncos, y el proceso de preparar toda la madera es mucho más laborioso y sacrificado incluso que la propia competición como tal, ¿no? Porque tienes que cortar los troncos, tienes que saber elegirlos, tienes que saber lijarlos, tienes que entender cuándo tienen un nudo, cuándo no lo tienen. Entonces que es un proceso largo y que cuesta mucho de saber hacer. Vale, pues vamos ahora a buscar a Omar, porque creo que está por ahí con Odei, que nos va a explicar lo que significa, lo que son sacar los asientos. Pues hacerle aquí un corte para coser los cuadradillos, le llamamos nosotros, los tablones de madera, para luego no tocar el suelo con las hachas y que quede esto un poco levitando, digamos, o flotando. Y luego aquí otro corte para apoyar los pies. Eso es hacerle los asientos. Hemos pasado el cepillo o la peladora a la madera porque cuando vienen del monte, muchas veces en el monte suele estar en parques que está llenos de piedras y digamos que las hachas con las piedras se van a joder, y tanto las hachas como la motosierra al partir. Entonces siempre nosotros tenemos la manía de, aunque parezca limpio, por si acaso pasarle la peladora para que ya nos aseguremos de que no hay impurezas, digamos, y que no se nos va a joder la herramienta. Le intentamos quitar lo menos posible para que no pierda mucha medida. Luego ya también para quitar las impurezas que puede tener esto también, alguna piedra que otra del monte, pues le pasamos la peladora o el cepillo. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención también es el tema del transporte y la manipulación de la madera, ya que como pesa tantísimo es muy difícil de moverlo. Entonces para ello utilizan normalmente como una especie de ganchos con lo que arrastran el tronco o incluso lo manipulan y lo levantan. Están midiendo los diámetros y comprobando los tamaños de los diferentes troncos, ya que cuando tú eres el organizador del evento, eres el encargado de llevar los troncos y la madera a la competición. Entonces lo que están tratando de hacer es igualarlos para que todas las parejas estén en las mismas condiciones. El que corte la punta de esto, pues que corte el culo del otro y así vamos a igualarlo. En vez de andar midiéndolo exacto, ¿no? Que tampoco es un campeonato oficial, pues vamos a
hacer así. Sí que es verdad que siempre puedes tener un nudo que te aparezca a mitad del tronco, pero todos los nudos visibles se tratan de no utilizar esos troncos y además intentan conseguir que cada pareja o cada competidor tenga el tronco igual que el resto, lo más parecido posible. Pues mira, por ejemplo, aquí ves que hay un bulto que le sobresale, bueno, que le sale a la madera. Pues eso es un nudo, digamos que de aquí luego va a salir una rama. Es, digamos, prácticamente lo mismo que eso, solo que aquí ya ha crecido la rama y se le ha cortado. Entonces aquí se le ve. Y aquí también tenemos lo mismo, la marca que ha dejado una rama. Puedes deducir que esta mancha puede ser un nudo, porque ves que al igual que tiene las anillas el tronco, pues este nudo aquí también tiene otras anillas. Vale. Es como una rama que tiene por dentro ya que le va a salir. Pillan en diferente veta. Tú si la veta del tronco es así, vale, la rama siempre tiende a salir casi en perpendicular. Entonces el hacha al coger la diferente veta es como que lo sufre y se suelen romper. La madera está limpia, se ve, no se ven nudos aparentes. Esto le hemos hecho corte y esto tampoco es un nudo muy grande, esto se puede pasar. De hecho este nudo irá hacia el corazón y para cuando lo cortes ni se va a notar. Y eso, luego traemos la madera, la cosemos, que es meterle los tablones o los cuadradillos para que esté en el aire, el tronco al darle la vuelta, y este sería, digamos, como quedaba dándole la vuelta. Esto ya tiene unos cortes hechos, pero bueno, aquí se puede seguir cortando. Está duro, Aquí va a entrar bastante más el hacha, porque veáis, voy a darle un golpe, Vale. Hostia, qué diferencia. Eso está seco, eso está duro, eso para entrenar. Esto está mejor, incluso un poco pasado, pero va, esto está verde. Y aquí va a echar, entra el doble o el triple. Claro, una vez que entiendes la madera, entiendes lo que es el Aizkolari, porque van unidos de la mano. Y precisamente la persona que hoy se estaba encargando de todo el tema de cortar, preparar, limpiar la madera, no es ni más ni menos que Ernesto Espeleta, aunque todo el mundo lo conoce como Biurri. Natural de Eibar y conocido mediáticamente, Ernesto ha llevado el mundo de la Aizkolari a un nivel superior. Un auténtico hombre récord. Eso no son récords, a mí no me gusta récord. A mí ellos son unas marcas que he hecho yo y bueno, y ahí están, ¿no? Son troncos pues, con dos manos y con una mano. Yo empecé además con 20 años o así. Como siempre andamos en el monte y tal, que había que hacer que había que hacer una medio exhibición, no sé qué. Empezamos jugando. Y pues empecé, pues como no puedo estar quieto, empecé con una mano y pues lo mismo que con el grande. Primero corté uno de no sé, 2,5 metros y luego más grande y al final pues de 3,40 metros creo que era. Que corté con una mano, el más grande que corté. Pero no por hacer un récord, no, porque bueno, pues porque yo veía que iba a ser capaz de hacer aquello y bueno, pues tenía el tronco, cogimos a capricho y fue así. Cortar un tronco no es algo que es llegar y hacerlo, o sea, no es ponerte encima del tronco y cortar directamente. Requiere una técnica, requiere un entrenamiento muy difícil, muy arduo, como para saber hacerlo de primeras. Y creo que el ejemplo más fácil va a ser empezando nosotros y luego dejándole pasar a los profesionales. Tienes que poner los pies paralelo al corte, a cada corte que llevas. Ahora, por ejemplo, más cerca si quieres. Vale. Ok. Y ahora, tiro al otro lado. Si levanto más de aquí, claro, cuanto más arriba, Más le das. porque teóricamente es... Sí, y luego también tienes que jugar un poco, Ahí. Luego es ir perdiendo miedo, Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que realmente ellos no cortan el tronco de forma completamente perpendicular, o sea, sería lo que sería el golpe completamente así, sino que ellos lo que hacen es girar un poquito el hacha de forma que digamos que el filo incide con cierta inclinación y se crea como una especie de V, entonces eso hace que el corte sea, entendemos, que un poquito más rápido. El tradicional trabaja mucho también la gravedad. Tú lo que subes, el hacha también entra con otra dirección y el pulso para mantenerlo es bastante más fácil. Aquí estás cortando prácticamente todo el rato en tensión. Aparte de que al estar cortando de costado, los pulmones tampoco se te llenan y tampoco te recuperas tan bastante más difícil de acertarse aquí. Y es mucha práctica. No hay competiciones de cortar muchos troncos en vertical. Se suele cortar uno y ya.
Todo es práctica, sí, intentar hacer, por ejemplo, hacia arriba lo más libre posible y hacia abajo, pues siempre el hacha que vaya por debajo de los pies. Sí que hay golpes bastante peligrosos al principio, sobre todo cuando no dominas, con los pulsos y tal, que se te puede escapar, pero si no, prácticamente el hacha el 90% del tiempo va a estar debajo de los pies, entonces tampoco tienes mucho problema en ello. Este deporte es muy complicado. Tienes que tener, vamos a decir, muchas cosas, ¿no?, para poder practicar este deporte. Las hachas, la madera, un sitio para entrenar. Se supone que tienes que tener ganas también. Si empiezas tienes ganas, ¿no? Ahora suelen decir que cortar troncos es deporte para pijos. Digo, más que para pijos, para muy pijos, diría. Pues la herramienta, la madera, o sea, es un coste pues que es una pasada, ¿no? Solamente para que os hagáis una idea, un cortador de troncos en la competición necesita por lo menos o en torno a unas 15 hachas, más todas las que tiene en su casa para los entrenamientos. No hace falta decir números, pero eso se puede encontrar en internet, el precio que tienen. Es decir, es un deporte muy difícil y que ellos mismos se tienen que autosustentar. ¿Cómo lo hacen? Pues nuestros compañeros preparan exhibiciones en muchos pueblos en los que los llaman y ellos cobran, pues tienen diferentes precios. Para poder encontrar todo eso os dejamos en la descripción su página web, que es biurri.com, con la que podéis contactar por si queréis ver estas exhibiciones en vuestras localidades. Lo que puedes llegar a gastar, si estás un poco arriba, pues cada entrenamiento, luego las hachas tienes que tener bastantes también, y es un deporte que no está, pues bueno, para el gasto que tiene, pues no está valorado ahora mismo. No es una cosa que la gente lo valore como para gastar los dineros que se está gastando ahora los deportistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues darle like y seguirnos en las redes sociales que tenéis en la cajita de descripción. Y importante, antes de iros, comentaros que este vídeo es solo la primera parte de todo el documental que hemos grabado acerca de los Scolaris, así que si queréis que subamos la segunda parte, donde veréis una gran exhibición en Vitoria, importante que lleguemos a los 1000 suscriptores, así que ya sabéis, tenéis aquí debajo el botón de suscribiros y entonces si llegamos a los 1000 subiremos la segunda parte. Chao, 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 chao.